Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta última temporada hemos estado hablando un poco de las proteínas, intentando entender las bases de cómo funcionan en el contexto de una célula y de los límites y necesidades que le añaden un poco de por qué a este cómo. Hoy continuamos con nuestra aventura biomolecular y vamos a hacerlo alejándonos un poco más de las proteínas individuales y mirándolas más en el contexto de la célula en su conjunto. Este episodio llega con bastante retraso. Siento la demora, pero me pilla algún tipo de gripe de garganta que me tuvo sin voz durante muchos días, pero ya está recuperada. Así que vamos a ello. Ya hemos hablado de que las proteínas son burruños de aminoácidos con formas que les dan su función. Hemos visto que funcionan de forma un poco aleatoria, como robots sofisticados pero muy tontos, y que el principal poder que tiene la célula sobre lo que hacen es manipular las posibilidades. Asegurarse de que hay suficientes proteínas de cierto tipo, con las suficientes probabilidades de encontrarse con el objeto de su tarea. Este principio muy simple explica cosas como por qué las bacterias tienen un límite de tamaño, por qué las mitocondrias tienen su propio ADN, y por qué cosas como un esqueleto celular o compartimentos especializados son tecnologías avanzadísimas y muy útiles para una célula con núcleo. Por último, hablamos también de los mecanismos que la célula y sus proteínas tienen para regular su actividad. Lo hicimos con un ejemplo simple, el del operón lactosa de las bacterias, que despliega la maquinaria de metabolizar lactosa cuando la glucosa escasea y la lactosa abunda. El operón lactosa nos enseñó que algunas proteínas tienen incluidos métodos de regulación en su estructura, lugares en los que una molécula se puede acoplar, haciendo que el burruño que compone la proteína cambie de forma, lo que a su vez puede hacer que la proteína funcione mejor, peor, que no funcione en absoluto o que empiece a funcionar si antes no lo estaba haciendo. De la misma forma, el ADN tiene lugares en los que ciertas proteínas pueden anclarse, haciendo más fácil o más difícil que los genes cercanos a esa zona se traduzcan a proteínas. Tenemos entonces dos niveles de regulación. Uno que afecta a la cantidad de proteínas de cierto tipo que se fabrican y otro que afecta al nivel de actividad de esas proteínas. Hay más mecanismos de regulación, notablemente algunos que afectan al ARN mensajero, a esas órdenes de construcción que tienen que viajar desde el núcleo a las forjas celulares antes de construir una proteína. Pero por ahora no necesitamos entrar en detalles sobre ellos, y mejor vamos a centrarnos en los que ya estamos viendo. Para esto, hoy vamos a dar un salto en complejidad. Vamos a alejar la cámara. Vamos a pasar de hablar de una bacteria como E. coli a una célula con núcleo. Y no nos vamos a quedar en un organismo de una única célula. El ejemplo que vamos a ver, de hecho, ocurre en células con núcleo de tipo colonial, que forman enormes estructuras móviles y tridimensionales. En concreto, hablaremos de un tipo de células con núcleo que forman colonias bípedas, con grandes sistemas nerviosos, y muy dadas a complicarse la vida innecesariamente. Y es que uno de los grandes desafíos a la hora de crear una enorme colonia de células capaz de comportarse de forma autónoma es coordinar todas estas células. Imaginemos, por ejemplo, que nuestra colonia celular está gastando energía dando un revitalizante paseo por el campo. El corazón bombea sangre, los músculos se contraen, y el cerebro se dedica a pensar en todo y en nada, o quizá a mirar el paisaje, o quizá a prestar atención a ver si ve algún animalito. Toda esta actividad ocurre gracias a que las células están tomando glucosa del sistema de distribución de recursos de la colonia, también conocido como sistema circulatorio. Y si la colonia está funcionando adecuadamente, el combustible que se vaya gastando se irá reponiendo desde las reservas internas de la colonia, manteniendo siempre en la sangre unos niveles aceptables. Pero el universo de una pobre colonia celular a veces tiene sobresaltos y es necesario poder reaccionar a ellos. Imaginaos que, caminando por el monte, nuestra colonia de células con núcleo se encuentra con una muy parecida. La diferencia es que esta segunda colonia es más grande y fuerte, con armas afiladas que le podrían permitir muy fácilmente desmontar nuestra propia colonia y usar sus materiales como combustible. Esta segunda colonia es un oso, así que de pronto nos encontramos en una situación que puede requerir medidas de emergencia. Es entonces cuando a lo largo y ancho de nuestra colonia se da la señal de alarma, como una sirena en un submarino que ha detectado un torpedo en el agua. Esta señal es un compuesto liberado por algunas células especializadas
que se llama adrenalina. La adrenalina es una hormona, una señal química de larga distancia que pasa al torrente sanguíneo y se distribuye por el cuerpo. Este tipo de señales son clave para poder coordinar toda esta compleja colonia celular que nos compone. Así que vamos a acercarnos para ver en detalle cómo funcionan. ¿Qué es lo que ocurre en una célula cuando la alarma de osos empieza a sonar? Cuando la adrenalina se libera en el torrente sanguíneo, tarde o temprano llegará a algunas células, de hecho muchas de ellas, que tengan un receptor para la adrenalina. Un receptor es una proteína localizada en la membrana exterior de la célula, y que como su nombre indica es capaz de recibir este tipo de mensajes bioquímicos y transmitirlos al interior de la célula. En este caso, la proteína que va a recibir este mensaje se llama receptor adrenérgico beta 2, que pertenece a un gran e ilustre grupo de proteínas, los receptores acoplados a proteínas G. Este es un nombre que merece la pena recordar, porque en biología celular se escucha muchísimo, y por muy buenas razones. Pero nosotros, para ahorrarnos un poco de saliva y ancho de banda mental, los abreviaremos como receptores G. Creo que es la primera vez que menciono el concepto de un grupo de proteínas. El tema es que aunque las proteínas son efectivamente muy diversas, tampoco es que cada una de ellas sea perfectamente única y especial. Ya hemos hablado antes de ellas como si fuesen máquinas, y aunque la analogía no sea perfecta, sí que podemos encontrar puntos en común. Por ejemplo, aunque nuestras máquinas pueden hacer cosas muy distintas, hay elementos en ellas que vemos repetidos, porque son una buena forma de hacer algo. Tanto la diminuta maquinaria de un reloj como un enorme motor de barco, por ejemplo, tienen engranajes. Y lo mismo pasa con otras cosas como pistones, árboles de levas, y ya he llegado al límite de mis conocimientos de mecánica, pero creo que se me entiende. En el caso de las proteínas, entonces, pasa lo mismo. Muchas proteínas tienen estructuras reconocibles que se repiten. Partes de su burruño que realizan una tarea específica y que se pueden encontrar en proteínas distintas que necesitan hacer esa tarea como parte de su trabajo. Por ejemplo, dos proteínas que tengan que interactuar con el ADN pueden tener en común una parte que las ancle al ADN. Estas secciones, además, son semi-independientes. No necesitan al resto de la proteína para conservar su estructura. De esta forma podríamos llamarlas mecanismos o quizá módulos, pero en bioquímica tienen un nombre específico: dominios. Las proteínas están compuestas de varios de estos módulos o dominios, que en muchos casos aparecen también en otras proteínas. Esto hace posible clasificar a las proteínas en grupos que compartan uno o más dominios. Los receptores G son uno de estos grupos. De hecho, son un grupo muy grande y muy variado. Al igual que el de la adrenalina, otros receptores de hormonas y neurotransmisores son también receptores G, así como los receptores químicos que forman parte de nuestros sentidos del gusto y el olfato. Finalmente, también podemos encontrarlos en los conos, un tipo de células detectoras de luz de nuestra retina. Si los conos son capaces de detectar luz, es gracias a la rodopsina, una proteína fotosensible que es, además, un receptor G. Todas estas proteínas, aunque tengan funciones variadas, tienen una estructura en común muy distintiva: 7 dominios, 7 módulos con forma de hélice, dispuestos uno detrás del otro en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Cada uno de estos dominios atraviesa la membrana celular, o más bien se puede decir que está incrustado, con una parte en el interior de la célula, otra en el exterior, y la gran mayoría dentro de la membrana. Podríamos imaginarlos como sacacorchos o berbiquís. El resultado general es el siguiente. Hay una primera parte de la proteína que está dentro de la célula. Esta parte está pegada a un dominio transmembrana, a la primera de estas 7 secciones en forma de berbiquí, que conecta con otra pequeña sección de la proteína que está fuera de la célula. Esta está conectada al segundo dominio transmembrana, que, como su nombre indica, vuelve a cruzar la membrana, esta vez de fuera hacia adentro. Luego hay otra parte conectora, otro dominio que sale, otra parte conectora, otro dominio que entra, así hasta el 7º dominio, que sale definitivamente de la célula, donde encontramos un último pedacito de proteína. El efecto general es como si la proteína fuese un hilo que se ha usado para darle 7 puntos a la membrana. Y si os preguntáis por qué este tipo de proteínas tienen esa forma, pues es una gran pregunta. Sabemos que este es un grupo de proteínas muy grande y bien conservado en todas las células con núcleo.
Esto nos indica que probablemente esta forma que tienen las haga efectivas a la hora de pegarse a moléculas de fuera de la célula, cambiando de forma en el proceso y transmitiendo la señal al otro lado de la membrana. Una vez con esta función básica bien cubierta, es fácil que surjan distintas variantes capaces de unirse a moléculas diferentes, y para la célula es muy beneficioso ser capaz de detectar un abanico amplio de moléculas externas, así que la variación está favorecida por la evolución. En el caso de nuestro receptor, la molécula a detectar es la adrenalina. Cuando esta hormona llega a través del torrente sanguíneo, se filtra hacia los tejidos y entra en contacto con la célula, nuestro receptor la recogerá y cambiará de forma como un complejo y enorme mecanismo, enorme para las escalas que estamos tratando. Este cambio de estructura afectará a otra proteína, que en este caso está unida a la parte del receptor G, que está en el interior de la célula. Esta proteína que está acoplada a nuestro receptor se llama proteína G. Y como os podéis imaginar, es la razón por la que esta familia de proteínas se llaman receptores acoplados a proteínas G. Cuando la adrenalina se une al receptor y el receptor cambia de forma, la proteína G también es afectada, o mejor dicho, las proteínas G. Veréis, lo que hay unido a la parte intracelular del receptor no es una proteína, sino un grupo de 3 proteínas pegadas. Cuando el receptor cambia de forma y las activa, lo que ocurre es que una de estas 3 secciones se separa del resto y se va a vivir su vida por ahí. Tarde o temprano volverá al redil, pero mientras esto ocurre, la parte activa de la proteína G va a asegurarse de gritar a los 4 vientos que su receptor se activó. Esto es algo parecido a lo que vimos en el episodio del operón lactosa. En este episodio había una proteína que estaba activa siempre y cuando no tuviese lactosa unida. Este es un caso parecido, solo que en este caso las riendas, en vez de la lactosa, son las otras 2 proteínas del trío, que la mantienen encadenada mientras el receptor está inactivo. Esta es una forma de agarrar estos robots tan tontos que son las proteínas y hacer que obedezcan operaciones lógicas simples. En este caso esa lógica es, si el receptor no está activo, no funciones. Cuando se active, haz tu trabajo. Es una forma muy analógica de programar esto, pero es que las células no tienen ordenadores. El caso es que la proteína G liberada actúa como mensajero, que a su vez va a activar otras proteínas. Hay que tener en cuenta que la proteína G también tiene variantes, aunque menos que las del receptor, y que cada una de ellas hace cosas diferentes. De esta forma, distintos receptores G acoplados a distintas proteínas G pueden activar cadenas de señalización celulares distintas. En el caso del receptor de adrenalina, su proteína G activa otra proteína, que a su vez fabrica AMP cíclico, un mensajero celular que quizá recordéis del episodio de la lactosa. Finalmente, el AMP cíclico activa otra proteína, y aquí es donde la cosa ya se complica un poco más. Esta última proteína de la cadena se llama proteína quinasa, y lo que hace es claramente quinasear proteínas. Bueno, el verbo quinasear no existe, pero lo que hacen las quinasas o cinasas a grandes rasgos es agarrar una molécula de ATP, arrancarle un átomo de fósforo y pegárselo a otra molécula. En el caso de las proteínas quinasas, la molécula a la que le pegan el fósforo es otra proteína. Esto, como ya hemos visto en otros casos, modifica la proteína afectada, incrementando o disminuyendo su actividad. Al igual que con las proteínas G, y al igual que con los receptores, existen distintos tipos de proteína quinasa. En este caso, lo que la adrenalina ha activado es la proteína quinasa A, que tiene su grupo de objetivos, de proteínas a las que es capaz de pegarle un fósforo. Todas estas proteínas objetivo pueden hacer cosas muy diferentes y ser afectadas de forma distinta por el fósforo. Lo que tienen en común simplemente es una parte de su estructura que la quinasa A puede reconocer. Cualquier proteína que tenga esa estructura expuesta en algún punto de su burruño está en la lista de cosas que la quinasa A puede afectar. Así que una vez la quinasa A está activada, las cosas empezarán a cambiar dentro de la célula. Algunas rutas metabólicas tenderán a activarse, otras a desactivarse. Además, algunas de las proteínas objetivo de la quinasa serán como las del operón lactosa, que interactúan con el ADN. Esto significa que algunos genes pueden empezar a expresarse más y otros menos. La detección de la adrenalina por parte de los receptores de la célula ha tenido su efecto. La célula ha detectado la señal de alarma y responderá a ella de muchas formas diferentes. Ahora bien,
Todo esto parece un poco innecesariamente complicado, ¿verdad? Esta ruta de señalización parece una de esas máquinas en las que una persona abre una puerta, que tira de un hilo, que levanta una cucharilla, que golpea una canica, que cae por un tobogán, etc. Si la célula tiene los recursos tan justos como mencionamos en el episodio 80, ¿no es esto un derroche? ¿Por qué no usar procesos más sencillos? La respuesta queda un poco más clara cuando vemos que estas rutas de señalización no trabajan en solitario, son parte de grandes redes de regulación. En nuestro caso, vimos que la proteína G activa otra que fabrica AMP cíclico, pero esta segunda proteína no solo responde a la proteína G, hay otras señales que pueden aumentar su actividad o reducirla, y lo mismo pasa con la quinasa A y con las proteínas que controla. Os dejaré en la descripción un esquema de la red de señalización del AMP cíclico, para que os hagáis una idea de lo complicadas que pueden llegar a ser estas cosas. Con este tipo de estructura con muchos pasos separados, cada paso puede ser afectado independientemente por otras señales tanto externas como internas. Las distintas señales que afectan a una célula, que pueden venir de muchos sitios distintos, se van integrando en distintos puntos de rutas de regulación complejas, que muchas veces tienen puntos en común. Y esto resulta en una especie de, podríamos llamarlo, consenso, una especie de estado general de la célula, que puede además regularse finamente cuando las señales se actualizan. Más que la circuitería simple que esperaríamos de una máquina humana, lo que tenemos aquí es algo más difuso, quizá algo parecido a una máquina que diseñarían las metasepias de Próxima B. La segunda ventaja de este sistema es que la misma señal puede tener efectos distintos dependiendo del contexto celular. Una célula del hígado y una del músculo tendrán más o menos proteínas de distintos tipos que pueden afectar a los distintos pasos de la transmisión de la señal. Pueden tener redes de regulación ligeramente diferentes, que tengan más cosas o que les falte alguna, o pueden tener distintas proteínas disponibles para ser afectadas por esa quinasa. Así que, cuando vemos un oso en nuestro agradable paseo por el monte, la adrenalina tendrá efectos distintos en distintas células, efectos distintos en distintos órganos. El torrente de señales desatadas en nuestro cuerpo activa el proceso que hemos descrito en este episodio, y lo activa miles de millones de veces, en todos los rincones de nuestro cuerpo. Dilatará nuestras vías respiratorias, contraerá nuestros vasos sanguíneos, aumentará nuestro ritmo cardíaco, le indicará al cuerpo que tome más glucosa de las reservas y que la tenga preparada para utilizar inmediatamente. En definitiva, preparará nuestro cuerpo para tener mucha energía disponible para acciones explosivas. ¿Correríais? ¿Le tiraríais piedras al oso? ¿Intentaríais hablar con él? ¿Lo abrazaríais con ferocidad, quizá? No importa lo que decidáis, vuestra colonia celular os respalda al 100% y tiene herramientas para coordinarse y para hacer lo que necesitéis. Ya hemos llegado casi al final de nuestra serie de proteínas. Ahora que sabemos las herramientas que tienen las células y nuestro cuerpo, vamos a ver si podemos usar este conocimiento para responder una pregunta que un deportista de élite me hizo hace un tiempo sobre la fisiología del ejercicio. Esa pregunta es la razón detrás de toda esta serie, así que espero poder aterrizarla bien. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.